Bienvenidos a Análisis Situacional, ahora con 3 emisiones semanales, los domingos a las 11 de la mañana, los domingos a las 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña William Serafino, politólogo, egresado de la UCB. Actualmente cursa una maestría en el Centro Nacional de Estudios Históricos. Es investigador y analista político del Instituto Samuel Robinson. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Colombia, una tragedia histórica. Ya van 2.000 casos, cerca de 2.000 casos de violencia policial, casi 500 desaparecidos, más de 300 víctimas de violencia por parte de la policía, 40 muertos, más de 1.000 detenciones arbitrarias, 28 víctimas por agresión a los ojos. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué está ocurriendo? Porque esto no es nuevo. Ya en el 2019 un amplio movimiento de masas, un fuerte movimiento de masas había irrumpido demandando reivindicaciones. Sí, yo ahí veo dos cosas, ¿no? Lo primero que creo es que es el punto de reinicio de lo que la pandemia había detenido del ciclo de protestas de finales del año 2019. Unas protestas que tenían como eje fundamental una contestación generalizada al statu quo de Colombia, ¿no? Estas protestas se ven detenidas por la situación de la pandemia y ahora vuelven a reiniciarse con fuerza y digamos que el factor detonante ha sido una reforma tributaria que ha buscado cargar sobre los hombros de las amplias mayorías de la población, mayoritariamente trabajadora, el costo fiscal y financiero y económico de la crisis del coronavirus, que es real, ¿no? El uribismo, que tiene una orientación de clase muy concreta, muy específica, visto más como una corriente y un instrumento ideológico de un sector muy concreto de la oligarquía colombiana, ha tomado una decisión con la reforma tributaria. Es que, contrario a pechar o a imponer impuestos sobre las rentas más altas, sobre los patrimonios más altos y más elevados de la sociedad colombiana, ha decidido ir aguas abajo y cargar con impuestos a la mayoría de la población que ya viene con un proceso de crisis social acumulada en términos de desempleo, en términos de precariedad y de pobreza generalizada. Creo que lo que ocurre en Colombia no es simplemente una protesta por la reforma tributaria. Creo que hay un mar de fondo que hay que ver en el sentido de una crisis del modelo de Estado y del modelo social y político impuesto por el uribismo. Y que lo que estamos viendo ahora en la ciudad es cómo se ha transferido el pan y agua, el pan de cada día del campo colombiano, donde hay masacres de líderes sociales, una violación de derechos humanos, también bueno, muy reseñada por la ONU, que ha alarmado incluso a otros entes multilaterales, ahora ha rebasado el propio campo colombiano y ha llegado a las ciudades. Entonces digamos que las clases medias se han visto afectadas, ¿no? Sí, También por la crisis. Las clases medias se han visto afectadas y ahora las ciudades son este foco de conflicto, que es lo que rutinariamente pasa en el campo colombiano. Quizás por eso el escándalo mundial que ha generado esta operación de represión y la militarización de las ciudades, que ya implica una escalada mucho más alta, ¿no? La respuesta de las élites y del Estado colombiano ha sido la represión. Estamos hablando de una élite muy conservadora, muy atrasada ideológicamente. Sí, ¿O está surgiendo también una élite en Colombia que pueda acompañar el proceso de cambios que es inevitable? El tema es que la oligarquía colombiana, la élite colombiana, es incapaz de darle una nueva lectura a la crisis, de crear un nuevo marco de interpretación. Es el fin del uribismo, de alguna manera también. Sí, podría ser narrado de esa forma. Esta élite tiene una gran incapacidad de entender el nuevo marco de la crisis y de generar, por ende, nuevos marcos de interpretación. Ellos ven las protestas en Colombia, con esta iniciativa del paro nacional, lo ven como una especie de reactualización de la guerra interna que han vivido durante las últimas décadas. Ellos los ven como que existe una especie de brazo político o de actuación en la arena de lo público de los movimientos guerrilleros que han combatido históricamente, ¿no? Justamente no entienden dos elementos fundamentales. El primero es el cambio generacional que vive el país. Colombia es un país tremendamente joven y la fuerza discursiva del uribismo, sus principales anclajes narrativos,
fundamentados en prevenir que en Colombia llegue el comunismo a manos de la guerrilla colombiana, ya a buena parte de los sectores juveniles esa narrativa no les llega, no conecta con sus intereses. Y creo que el segundo elemento tiene que ver también con una crisis económica que se ha venido gestando en el tiempo y que ha explotado por los aires con la pandemia. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de Colombia se ha reducido en más de 7%. Una crisis histórica en términos de reducción del Producto Interno Bruto y también una incapacidad de poder reorientar la política fiscal de una manera redistributiva. Entonces creo que el vacío político que ha generado el uribismo de no tener la capacidad de interpretar las expectativas, las metas, los intereses de realización de estas nuevas generaciones, hace que la respuesta sea totalmente regresiva, no solamente en términos de represión, sino también en términos de redistribución económica. Ahora estamos frente a un Estado colombiano paramilitar, con respaldo norteamericano. ¿Cuál es el futuro de ese modelo? Bueno, Colombia en la geopolítica estadounidense seguirá jugando un papel fundamental en lo que el Pentágono llama el aseguramiento estratégico de la región, es decir, el uso de un país que tiene dos costas, ¿no? Tiene una costa por el Pacífico y también tiene proyección hacia el Mar Caribe y por ende el Atlántico, un elemento fundamental de su política de seguridad en la región, muy relacionada con el tema del narcotráfico. Evidentemente, ahora con las protestas esto se ha visibilizado mucho más, es decir, el componente paramilitar en la actuación de la contención en términos del orden público. Yo creo que un régimen, no solamente régimen en un sentido politológico, un régimen no solo se sostiene con la fuerza, se sostiene también con el consenso y con otros tipos de coerciones mucho más sutiles. El uribismo se está sosteniendo únicamente a partir de la fuerza militar, la fuerza paramilitar y la fuerza de opresión económica, de no permitir que haya una incorporación justa de otros sectores en la vida económica nacional desde un punto de vista digno, ¿no? Creo que el elemento del consenso y de estas coerciones sutiles que sostienen la legitimidad de todo régimen la están perdiendo y creo que este paro nacional, estas protestas que se han desplegado, sobre todo en Cali, que ha sido un eje fundamental de estas protestas, yo creo que implica un punto de quiebre y un punto de giro hacia la definitiva erosión de la legitimidad, si es que tenía legitimidad hace pocos años del uribismo en términos políticos. ¿Cuál pudiera ser el escenario más próximo en Colombia, en un contexto de movilización social en toda América Latina? Cuando emergen las fuerzas progresistas y los sectores populares avanzan rápidamente a la toma de posiciones. De posiciones de poder y posiciones de influencia muy fuertes. Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Conversamos con William Serafino, politólogo, investigador del Instituto Samuel Robinson. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana, domingos 8 de la noche y lunes 8 de la noche. William, te preguntaba acerca de los escenarios próximos. Se produjo un breve ciclo conservador en América Latina. Las derechas parece que no se terminan de conectarse con las mayorías. Se habla de un nuevo ciclo progresista. En Colombia podríamos estar a las puertas de un próximo gobierno progresista de centro-izquierda. Chile viene un referéndum, una reforma, un nuevo texto constitucional. Está Perú también, Ecuador, Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios? Sí, en el caso de Colombia, para luego ir a un análisis más general, más global, en el caso de Colombia hay elecciones presidenciales el año que viene, más o menos por estas fechas, en mayo. Ya Duque ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la fecha de las elecciones, argumentando que la situación de la pandemia ha dificultado el funcionamiento del país y que no estamos para tiempos de elecciones. Incluso ha puesto sobre la mesa, lo cual ha sido rechazado por el Congreso colombiano, la posibilidad de prorrogar su mandato. ¿En qué punto el paro nacional podría darle a Duque la excusa que necesita para poder interrumpir la posibilidad de que se hagan las elecciones en mayo y gobernar bajo un estado de excepción, entendiendo también las particularidades y singularidades de la oligarquía colombiana, que suele resolver estas crisis políticas con unos altos grados de represión?
En este sentido, creo que lo de Colombia está demasiado abierto en términos de escenario, porque puede ocurrir esto, pero también puede ocurrir que en unas elecciones, evidentemente, el uribismo va a salir muy mal. Las últimas encuestas La hablan... apuesta por la represión como que no va a dar resultado. No, y las últimas encuestas así lo están comprobando. Hay una caída tremenda de la popularidad de Duque, de la aprobación de su gestión de gobierno, Sí, sí, sumado sí. porque fundamentado en un manejo muy errático de la pandemia, en un manejo muy errático de la crisis económica, y obviamente figuras como Gustavo Petro, como Sergio Fajardo, que están en el campo progresista y que no son tampoco figuras uniformes dentro del cuadro político colombiano, vienen ganando mucho peso y mucha relevancia, ¿no? Vienen conectando con estos sectores de la población que se han ido movilizando. Eso en un contexto electoral va a contar y posiblemente tengamos un gobierno de un perfil diferente en la región. Pero unas élites en contra de esos procesos Claro, de cambio. totalmente. Y con el control del aparato del Estado, Claro. porque la Y, diferencia entre y la estructura paramilitar, militar, o sea, represiva. las élites colombianas tienen una capacidad de arbitraje sobre la política colombiana por fuera del Estado. Entonces, es una situación tremendamente compleja porque hay que analizarlo desde la amplitud que implica que puedes tener el gobierno, pero no el poder. En el sentido de que las estructuras económicas, las estructuras paramilitares y las estructuras de la justicia también están gobernadas por factores fácticos que no se presentan en Podría elecciones. acentuarse la violencia también. Tal La cual. confrontación violenta. Ya un gobierno tendría que llegar con mucho respaldo popular, con mucha cohesión social, con mucha cohesión política para poder adelantar determinadas iniciativas y que no sean bloqueadas por mecanismos fácticos de poder sobre los cuales ha gobernado históricamente la oligarquía colombiana. Ahora, si lo vemos en términos regionales, yo creo que hay una división del campo de la derecha que no creo que se vaya a resolver pronto. Bolsonaro representa una derecha alternativa llamada alt-right, o al menos así se intentó alinear en el mejor momento de Trump, y con otros factores también del grupo de Visegrado en Europa, es decir, estas nuevas derechas que se han ido constituyendo a raíz de la crisis del neoliberalismo, por cierto, pero tampoco tiene que ver con derechas más neoliberales, de tinte más conservador, como por ejemplo puede ser Iván Duque o Sebastián Piñera en Chile, ¿no? Y en el campo de la izquierda tampoco vemos una cohesión que nos permita establecer un tablero dominado por la coherencia y la estabilidad. En la izquierda también vemos múltiples matices, múltiples indefiniciones que hacen que el juego político se complique de una manera descomunal. Y en la medida en que se complique este tablero político y en que las coordenadas históricas que permitían ubicar a las élites y a la población y a otros sectores en determinadas cápsulas de identificación, ahora se ha quebrado y vemos, por ejemplo, cosas como la de Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Sectores que irrumpen, que son presentados como outsider. En el caso de Bukele no es outsider, Bukele viene de ser alcalde de San Salvador por el Frente Farabuto Martí. Pero bueno, ha sido presentado como un outsider, pero rompe, ¿no?, un poco con esta configuración estática de entender la política como un eje de izquierda y otro de derecha enfrentados dicotómicamente, y ha barrido, aparte de la derecha, absorbiendo muchas de sus demandas, sobre todo las de seguridad y las de orden, y también ha absorbido buena parte de las demandas de la izquierda en términos de la redistribución de la riqueza y un gobierno no elitista. ¿Cómo se expresan ahí las contradicciones sociales, las contradicciones políticas? Si ya izquierda, derecha, socialismo, capitalismo no parecen convencer, cautivar, incorporar a las mayorías. Las mayorías se movilizan en un sentido muy pragmático, por encima de los partidos políticos y el liderazgo tradicional. Sí. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, si me permites ir un poco Claro. a lo histórico, ¿no?, que creo que a partir de allí podemos entender mejor el momento. Yo creo que después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se impusieron dos grandes dinastías seculares, por lo menos en Occidente, ¿no?, que es el socialcristianismo y la socialdemocracia, como un mecanismo de interlocución entre la fuerza de trabajo, entre el pueblo, como lo queramos designar, y las fuerzas del capital, ¿no?, del capitalismo. A partir del proceso de neoliberalismo y de globalización neoliberal, estas dinastías han roto su conexión con los sectores que representaban. En el sentido también que estamos en una sociedad postfordista, que está sufriendo cambios acelerados de su modelo productivo de una manera muy acelerada. Estos cambios productivos traen como consecuencia fundamentalmente la atomización y la fragmentación de las sociedades, y también una pérdida y una erosión de sus principales modos de vida y de cómo ellos construían, o sea, cómo los países construían sus ideas de normalidad, sus ideas de futuro y sus ideas de metas realizables en el tiempo, ¿no?, en términos intergeneracionales.
Ahora nos encontramos con un elemento muy diferente en el que están surgiendo nuevas dinastías políticas que están sustituyendo estos viejos parámetros nacidos de la ¿Cuáles? posguerra. Yo, por ejemplo, veo el Partido Verde o los verdes en general, yo los veo como un intento de capitalizar las expectativas y los ánimos de una nueva generación que está, bueno, preocupada por el clima, preocupada por el futuro del planeta y que está tratando de traducir en esta lógica una solución a la crisis estructural del capitalismo global que se ven anunciando desde hace mucho tiempo. Y veo por otro lado los populismos en sus distintas manifestaciones que intentan abarcar amplias capas de la población, construir nuevos consensos alrededor de las ideas de nación, de patria y de Estado, que obviamente están dejando por fuera el campo político tanto del liberalismo como de la izquierda más entendida. Hay una transición de las causas políticas a las causas humanas y sociales. Sí, Podríamos, sí, yo creo que hay un viraje global hacia el pragmatismo y hacia posturas mucho más concretas. Es decir, a banderas concretas. Sí. sí, en este sentido, estos grandes ideales de lo... Bueno, es que fíjate tú, es que en los últimos años, por ejemplo, grandes instituciones políticas, me refiero por ejemplo al APRA en Perú, grandes partidos como el PT brasileño, estos grandes partidos que habían nacido del campo socialdemócrata es que han sido totalmente barridos del panorama político e incluso las vocerías, por poner el caso de Brasil, ¿no? Las vocerías de izquierda un poco más representativas no vienen del histórico PT. Y creo que esto tiene también mucho que ver con la campaña anticorrupción lanzada por factores de poder en Estados Unidos, esta contestación contra el establishment, contra lo establecido, contra las estructuras de gobierno tradicional, que ha hecho que emerjan por un lado Bolsonaros, ¿no? Con el peligro que implica en el marco de una pandemia para la región. Ya sabemos lo que está ocurriendo con el desastre del manejo de la pandemia y cómo eso está afectando todo el continente. Y por otro lado salgan figuras como Nayib Bukele, que son difíciles de identificar ideológicamente por un ojo más o menos educado en el análisis político, ¿no? Porque tiene componentes de derecha, como te decía, seguridad y orden, pero también agrega componentes de la izquierda. Para finalizar, yo creo que la erosión de los modos de vida, la atomización que ha producido el neoliberalismo, ha dejado a la gente huérfana de ideas de cohesión más amplias, ¿no? Estas ideas de cohesión suelen ser la idea de nación, la idea de bienestar económico, la idea de igualdad. Y esos nuevos significantes, que siempre han sido significantes flotantes, la socialdemocracia no los puede capturar de la mejor manera porque sigue teniendo un compromiso con la fuerza del orden económico neoliberal. Ha sido absorbida por el orden económico neoliberal. Y el socialcristianismo ha perdido totalmente su eje discursivo. En ese sentido, los verdes, por ejemplo, han sabido conectar con esa idea de, por ejemplo, el planeta, entendido como una cosmovisión y como un factor de unidad, y los populismos que han renovado esta idea de nación frente a la opresión de las clases altas. Pero en paralelo hay también una vuelta al Estado, una vuelta a la política y por tanto una vuelta a la ideología. ¿Cómo entender este proceso, podríamos decir, contradictorio? Pero me respondes por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Estamos conversando con William Serafino, politólogo, egresado de la UCB, analista político del Instituto Samuel Robinson. Les recuerdo nuestros nuevos horarios, domingo 11 de la mañana, domingo 8 de la noche y lunes 8 de la noche. Te preguntaba, William, sobre la aparente contradicción entre pragmatismo e ideología, los grandes temas que antes convocaban, ahora la gente apuesta más a sus temas concretos, a los temas de la vida cotidiana, del ser humano, la comunidad, el barrio. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción entre una vuelta al Estado, a la política, a la ideología y el pragmatismo que uno ve en algunas banderas? Sí, yo creo que una forma de iniciar esta explicación básicamente es entender que esa profecía que se había hecho de que habían muerto las ideologías, de que había muerto el Estado, de que habían muerto los grandes relatos, ¿no? Esto quedó muy bien expresado en el libro de Francis Fukuyama, El último hombre, El fin de la historia. Bueno, que ya supuestamente la democracia liberal, con todos sus mecanismos y todos sus instrumentos, bueno, de negociación, de asignación de la riqueza mediante el mercado, se han demostrado ser profecías fallidas. Entonces, sin embargo, es una idea que sigue pesando, ¿no? Que sigue pesando y que sigue teniendo un peso importante en cómo se construyen. Se habla más bien de una síntesis, Estado, política, ideología con mercado, capital, ¿no? Sí, justamente iba en esa dirección. Yo creo que vamos hacia una realidad mucho más híbrida y mucho más compleja de lo que estas profecías de la era neoliberal
le vendieron al mundo como una superación ya del atraso que implicaban las ideologías. Yo lo que creo es que la ideología es consustancial a la política y las sociedades solo pueden hacer esfera pública, solo existe un espacio público Claro. en la medida en que existe una cohesión y exista la posibilidad de unirte en función de un objetivo. Generalmente estos objetivos siempre parten de una idea de trascendencia que te supera a ti mismo como individuo. Diríamos que lo que hay es una crisis de narrativas, de relatos. Sí, totalmente. Sobre todo porque esto lo trabaja muy bien Cornelius Castoriadis, ¿no? Un autor, un sociólogo muy importante, ¿no? Sobre la fragmentación del mundo que ha dejado la era neoliberal y este mundo llamado posfordista, ¿no? ¿En qué sentido posfordista? Bueno, que las estructuras básicas en las cuales se asentaban las grandes estructuras políticas, hablemos por ejemplo del sindicato y de los partidos políticos, agrupaban, digamos, sectores sociales amplios bajo la relación capital-trabajo, es decir, personas que, una gran masa de población que trabajaba en fábricas, que estaba empleada, pero ahora con la evolución técnica y los nuevos factores de división internacional del trabajo, del propio capitalismo globalizado, ha hecho que ya las estructuras, por ejemplo, del sindicato ya no tengan la misma centralidad en términos de la disputa política por el poder y que también los partidos políticos hayan perdido fundamentalmente su anclaje en la visión de una sociedad cohesionada y uniforme en términos de ideas y en términos de valores. Entonces, bueno, ahora no solamente tenemos la fragmentación generacional, ya cada vez los cortes generacionales son cada vez más rápidos, sino que también tenemos este cambio en el modelo productivo que ha hecho que, digamos que las dinámicas laborales no dependan de estar sentado en una oficina, no dependan de estar trabajando en una fábrica, como se entendía el trabajo a nivel clásicamente desde el siglo XX, sino que son formas de trabajo postfordistas, ¿no? Y ahora con la pandemia creo que todo este tema del teletrabajo, del trabajo a distancia, del trabajo de tu casa se ha fortalecido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya los derechos no están asociados al trabajo. Y si los derechos no están asociados al trabajo, propuestas, por ejemplo, como la renta básica universal, que son propuestas que han venido ganando un lugar importante en Europa Occidental, que el Estado se haga parte, digamos, subsidie o financie sectores que no están agregados al aparato productivo porque ya no hay trabajo para tanta gente, ¿no? Entonces yo creo que esto plantea una reconfiguración total de cómo entendemos lo político, de cómo entendemos el Estado, y creo que estas tensiones sociales de un sistema que se ha ido achicando por su propia evolución técnica y una sociedad que ha ido creciendo en expectativas y en metas, ha hecho que sea posible el regreso a una idea de keynesianismo que permita regular estas tensiones sociales, porque incluso ya la élite mundial con mayor representatividad en el foro de Davos, los que tienen, digamos, el liderazgo de los sectores que más acumulan dinero, ganancias y patrimonio en el mundo, están muy asustados de que la profunda desigualdad terminé haciendo estallar por los aires los sistemas políticos, ¿no? Y los sistemas de control y de legitimación del propio sistema. Entonces creo que propuestas como la renta básica universal, propuestas como la descarbonización de la economía mundial, sustentada todavía en los combustibles fósiles, ha provocado que emerjan, ¿no?, nuevas instituciones políticas, nuevas ideas y nuevos relatos también. Mira, a pesar de todo eso, de la complejidad del momento que vivimos, de la necesidad de dar respuestas, uno nota la ausencia crónica del debate. Hay iniciativas en América Latina como el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista más globalmente. ¿Qué se puede hacer para avanzar más rápidamente en un debate que es urgente e inaplazable? Sí, el vacío político pareciera que está a la orden del día, ¿no? Pareciera que hay una desconexión total entre la evolución de la realidad social y la realidad política y los discursos y los grandes relatos que han intentado dirigir estas nuevas De tensiones hecho, de la los realidad. movimientos sociales que emergen con tanta fuerza en América Latina no son dirigidos por partidos políticos, son los propios movimientos sociales, los propios liderazgos locales, sociales, los que están liderando todas estas manifestaciones y reivindicaciones. Sí, me preguntabas por estos grupos, ¿no?, de carácter Que parece internacional. que le dan prioridad al debate, por lo Sí, menos en sus estatutos, ¿no? sí, yo creo que también esto parte de una deuda grande que tenía la izquierda luego del ciclo progresista, es decir, luego del ascenso de un Macri, el ascenso de un Bolsonaro, cuando efectivamente se revierte el ciclo progresista. Yo creo que la deuda,
la izquierda quedó muy endeudada y quedó con mucha orfandad y quedó como fuera del tablero político sin saber mucho qué hacer. Creo que el Grupo de Puebla, la La Internacional derecha Progresista, tampoco. la derecha también quedó bastante Sí, descolocada, sí. es que fue realmente un punto de giro muy fuerte. Pero creo que estas iniciativas como la Internacional Progresista, como el Grupo de Puebla, están intentando, bueno, actualizar primero los debates y actualizar los puntos de honor, si son los puntos de honor los que van a ir configurando la política de la izquierda y tratar de tener una mayor incidencia en la realidad y en la coyuntura. Creo que había quedado eso, con mucha orfandad, muy fuera del tablero político y ahora está en un intento de actualización y de entrar nuevamente a la pelea. Que yo creo que la situación de complejidad es muy grande porque la política sigue siendo nacional, es decir, se sigue disputando en una escala nacional. Y la política fundamentalmente tiene como resultado la toma de la dirección del Estado o de los gobiernos nacionales. Pero el poder ya tiene una escala geográfica global, es decir, empresas como Pfizer, empresas como BlackRock, las grandes empresas transnacionales no operan a una escala nacional ni a una escala que esté situada en un anclaje geográfico. Entonces esto nos coloca en unas grandes ventajas e implica que la izquierda debe renovar sus marcos de interpretación y también ejercer la imaginación política. Cómo construir una gramática que sea cada vez más Claro. global, pero entendiendo que la política se sigue disputando en los ámbitos nacionales. Creo que el Internacional Progresista y el Grupo de Puebla van un poco en ese sentido, pero también es cierto Sí, que son izquierdas muy indefinidas en términos del proyecto de Estado. sí, sí. Es decir, pareciera que se dejan llevar un poco por atrapar lo que hay en el escenario, es decir, de repente se podrían Por la volver, moda. exactamente, es decir, como que trabajan en función de la coyuntura y el proyecto de Estado y el Sí. proyecto de humanidad lo parecen dejar por fuera, ¿no? El tema de la teoría. Mira, en Estados Unidos también hay cambios. La nueva administración Biden apunta a cerrar el ciclo neoliberal también en Estados Unidos con una reforma tributaria que permitiría reducir la desigualdad en Estados Unidos. ¿Qué influencia puede tener eso en América Latina, en los nuevos escenarios de América Latina? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba, William, acerca de la influencia que puede tener Estados Unidos en estas nuevas circunstancias, tomando en cuenta que la administración Biden apunta a un cierre del ciclo neoliberal en Estados Unidos, con una reforma tributaria que permita reducir las desigualdades. ¿Cómo puede esto influir en América Latina y en Yo- Venezuela? Sí, yo creo que el primer impacto ya es visible en, por ejemplo, los sectores políticos de las derechas latinoamericanas que se habían apoyado en Trump como una forma de, no solamente de gobernar, de construir una especie de internacional de las nuevas derechas, sino como un intento de construir realmente un polo de poder. Yo creo que han perdido su principal anclaje, yo creo que es el principal efecto. Incluso la liberación, es decir, la conmutación de las penas de Lula da Silva, creo que tiene que ver un poco con el cambio de la administración en Estados Unidos. Llamado diálogo aquí también en Venezuela, ¿no? La Exactamente, apuesta por la negociación. creo que sí. Esto obviamente no parte por motivos altruistas, ¿no? Yo lo que creo es que la administración Biden va a trabajar en dos focos fundamentales. Primero, coser la guerra civil de baja intensidad que tiene el propio país. Es decir, venimos del acontecimiento en el Capitolio, de una disputa electoral muy encarnizada que salió de las instituciones formales del Estado y se disgregó en toda la población. Dos sectores que son importantes, que acumulan más de 70 millones de personas, son partes que se ven irreconciliadas en sí mismas, aparte con unas líneas de división geográfico, étnico, generacional, que hace que la tensión interna en Estados Unidos sea fundamental. Creo que Biden, con esta propuesta de reforma tributaria y tratando de conseguir unos mínimos equilibrios sociales, está tratando de coser el país internamente, ¿no? Y segundo, pues desde el punto de vista geopolítico, Que es la prioridad. que es la prioridad, Sí, sí. coser el país para que no, para que el sistema político no salte por los aires, porque ya de escasez de legitimidad tiene bastante. Aunque la participación electoral en las últimas elecciones fue fundamental, pero no en el sentido de legitimidad del sistema político, sino como una versión electoral de un combate, La de un polarización. combate político mucho más polarizado, exactamente. Y desde el punto de vista geopolítico, la prioridad de la administración Biden es China, que eso, digamos, alguna de las líneas de continuidad que deja la administración Trump, es China. Y es una gran batalla por el dominio geopolítico del planeta de aquí a aproximadamente 10, 15 años, que está fundamentado en la tecnología 5G, en la inteligencia artificial y en la disputa por los canales de distribución y las rutas de suministro de los microchips, que son los que sustentan
toda nuestra era digital, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que Biden va a soltar la presión en el frente latinoamericano, entendiendo que hay que conservar una determinada influencia por necesidad de materias primas y necesidad de liderazgo regional, pero creo que su ojo, su cálculo político de la administración, más que de Biden en sí mismo, del secretario Blinken, de las otras figuras que han colocado en altos puestos de dirección del gobierno, piensan es en China como la confrontación América Latina geopolítica. no está de primero en la agenda No creo que sea una prioridad, y creo que en la medida en que no sea prioridad, muchas de las derechas que apostaban a que Trump fuera, digamos, una fuente de inspiración permanente y que fuera un factor de apoyo a estas insurrecciones de un sector muy particular de las élites, creo que se ve totalmente aplacado, ¿no? Creo que la América Latina no es una prioridad en el sentido de que no hay, digamos, tampoco propuestas geopolíticas en este momento que contraríen la influencia o la capacidad de poder y de mando de Estados Unidos en la región. Y el peligro de una pérdida de control, de influencia por parte de Estados Unidos sobre el continente. Existe, pero yo creo que el ciclo de cambio de régimen, que de golpes blandos, pudiéramos llamarlos también, que inicia con el golpe a Zelaya, que luego tiene una versión en Paraguay, luego tiene una versión en Brasil, en Venezuela lo intentan 2 veces, pero no lo consiguen. Yo creo que ha dejado un saldo de desintegración regional, de vacío de liderazgos políticos que puedan cohesionar a la región en función de un objetivo común. Ha sido muy paradigmático ver cómo ante la crisis en Colombia, muy pocos pronunciamientos de instituciones multilaterales a nivel latinoamericano se han dado en apoyo o en respaldo, o al menos para mantener la forma en términos de pedir un respeto a los derechos humanos y que no se violente la vida de la población colombiana. Creo que este saldo de desintegración regional que deja toda la era Obama puede ser interpretado por la administración Biden como, bueno, pueden tomar aisladamente algunas fuerzas progresistas, los gobiernos en algunos países, pero esto no va a implicar que se vuelva a la era progresista anterior, donde había una fuerte cohesión internacional, donde había instituciones sólidas que realmente lograron restringir la capacidad de poder de Estados Unidos en la región. Creo que ellos siguen apostando a que la desintegración continuará, que incluso los matices de los gobiernos de izquierda se van a profundizar, porque hay matices entre un Alberto Fernández, un Andrés Manuel López Obrador, entre un Nicolás Maduro, hay matices. Ellos apuestan quizás a esa desintegración y pensar en China como objetivo prioritario. ¿Qué impacto puede tener todo esto en Venezuela? Hay un nuevo Consejo Nacional Electoral, un proceso de reinstitucionalización, una oposición que definitivamente transita el camino electoral y democrático, una oposición radical aislada, confundida, sin propuesta, sin estrategia. ¿Cómo está Venezuela? Y el CNE, ¿qué impacto puede tener ahora? ¿Okay? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. 3 emisiones semanales. Domingo 11 de la mañana, domingo 8 de la noche y lunes 8 de la noche. ¿Qué impacto puede tener esta especie de reconfiguración geopolítica, de surgimiento de movimientos sociales, una vuelta al progresismo en América Latina y lo que está ocurriendo en Venezuela? Y destaco el hecho del nuevo Consejo Nacional Electoral, donde la oposición tiene una participación vigorosa. No son 2 rectores cualquiera, son 2 rectores con fuerza. Sí, yo creo que esto se da en el marco de un recálculo que está haciendo la administración Biden con respecto a los efectos fallidos que tuvo la denominada campaña de máxima presión, ¿no? Que es una campaña con un fuerte componente de amenaza militar, de incursión armada y con sobre todo un componente muy violento de sanciones económicas. Sí. Yo creo que Estados Unidos está tratando de sacar el pie del fango, ¿no? Y tratar de administrar de mejor manera los fracasos políticos acumulados por la administración. Fracasó, la revolución bolivariana se fortaleció totalmente en toda esta etapa. Tuvo el efecto inverso, ¿no? que se planteaba al principio. Y la oposición quedó reducida al 10%. Y si lo ves en términos de lo que ha pasado durante estos 4 meses, no ha habido nuevas sanciones, por ejemplo, ¿no? E incluso se logró se flexibilizaron unas prohibiciones para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela que estaban estipuladas en una orden ejecutiva, creo que era 13.885.
cuando se nombra el Consejo Nacional Electoral es que es importante ver cómo ha evolucionado el contexto internacional y los principales pronunciamientos de los principales actores políticos inmersos en la crisis venezolana. Por ejemplo, Estados Unidos, su principal vocera, Julie Shang, la principal vocera del Departamento de Estado en la región, no cuestionó al CNE, ni, que es muy importante, ni intensificó la narrativa de que la Asamblea Nacional electa el diciembre del año pasado es una Asamblea Nacional ilegítima y que no tiene el respaldo y que fue electa por fuera de los mecanismos democráticos más elementales. Y ya la Unión Europea, desde enero, había echado un paso para atrás, diciendo que Juan Guaidó no era ningún presidente de Venezuela, lo reconocían como un interlocutor válido, pero evidentemente sacó las manos del fuego. El descalabro, el desmoronamiento es total. Totalmente. Y bueno, recientemente el exdiputado Juan Guaidó, que trata todavía de ser líder de esa especie de bloque llamado G4, ha dicho que bueno, quieren implementar un acuerdo de salvación nacional y coloca como, a mí me parece una maniobra de chantaje, ojo, el elemento de levantar las sanciones, ¿no? Sí. Esto implica un giro total desde el discurso que ha manejado en los últimos 2 años, entendiendo que ya desde hace bastante tiempo frase fuerza, ¿no?, que intentaron impulsar como el cese de la usurpación, y habían desaparecido totalmente del discurso. Era una propuesta insurreccional. Totalmente. En el sentido de este nuevo CNE, bueno, es producto de un diálogo amplio con esos sectores que desde hace varios años han desafiado el dominio de Guaidó, han desafiado el dominio de los abstencionistas y están buscando reactivar la vía electoral como un principio de la actividad pública y política en Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo? Que si lo vemos desde el prisma de Estados Unidos, de la nueva administración Biden, yo creo que hay la idea de una flexibilización y de cambiar el panorama de juego, las reglas básicas bajo las cuales se están jugando. Porque lo que se sigue produciendo con las sanciones es un estancamiento por parte de la oposición. Estados Unidos eleva su cota de responsabilidad en la crisis económica y la crisis social que vive el país. Ya no estamos hablando de los años 2016 y del año 2017. Ya hay informes de la ONU que resaltan el grave impacto humanitario de las sanciones. Otros entes multilaterales también desplegan estos informes y eso tiene un costo reputacional alto y la administración Biden lo está viendo con mucho cuidado. Hay una demanda en la Corte Penal Internacional por las sanciones, entonces hay un conjunto de movimientos donde la administración Biden dice, ok, paremos acá, aprovechemos esta nueva apertura del CNE como un mecanismo para buscar un nuevo hito de influencia, una nueva organización de nuestros actores locales y ver cómo podemos reiniciar. En Venezuela, 7 de cada 10 venezolanos tienen una opinión desfavorable del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos para el chavismo? Bueno, que yo siento que sigue teniendo una narrativa muy anclada a otra época. Sí, me quedaba un poco con la idea de la pregunta anterior, que tiene que ver con eso, con que hay un marco de apertura con respecto a la situación venezolana, porque entienden que ya las premisas con las que venían funcionando desde el año 2016 ya no les permiten avanzar con claridad, ¿no? Y el nuevo CNE sintoniza con esa nueva... Claro, sí sintoniza como también sintoniza la entrada del Programa Mundial de Alimentos, el acuerdo que se firmó con el gobierno bolivariano, pero es también como el chavismo también está imponiendo también el ritmo político y el marco de actuación de todos. Imponiendo su estrategia. De todos los actores. Entonces, es un dilema, ¿no? Porque la oposición más radical ha sustentado todo su capital político con una promesa insurreccional de golpe automático y de no participación en los escrutinios. Y un país buscando conciliación, resolución de los problemas, énfasis en la economía, colaboración. Sí, y además que las sanciones, uno de los efectos políticos más que económicos y humanitarios, es que ha reordenado también el aparato productivo venezolano. Se han abierto oportunidades de inversión para un conjunto de sectores que en otro momento no hubieran invertido sus capitales en Venezuela. El gobierno bolivariano ha sido muy inteligente y muy flexible en aplicar parámetros de pragmatismo económico, levantando algunos controles para que fluya el capital y para que fluya, digamos, la inversión. ¿El peligro de un desdibujamiento de la revolución? Con el pragmatismo económico. No, yo creo que no. Yo creo que hay digamos que capaz puede haber un equilibrio inestable, ¿no? En el sentido de que el pragmatismo económico podría hacer que sectores, digamos, más anclados a las ideologías,
pudieran representar algún tipo de contestación, ¿no?, a este tipo de iniciativas. Pero yo creo que no. Se impone una renovación del relato en el caso del chavismo. Sí, totalmente, pero y es No una... puede ser el mismo relato de hace 20 años. No, jamás, jamás y nunca. En el sentido, creo que los grandes valores, las grandes ideas fuerzas del chavismo, como el sostenimiento de un Estado fuerte que regula los equilibrios sociales, que proteja a las amplias mayorías, la política de subsidios que permite que este proceso de reordenamiento económico, algo caótico, no implique un proceso de desigualdad social que sea inmanejable. Yo creo que estos valores siguen atando a buena parte de la población y siguen parte de los retos actuales, ¿no? Y siguen encontrando, estos sectores de la población siguen encontrando un factor de seguridad y de cohesión en estos grandes valores. ¿Cuál es el problema? Es que como el país ha evolucionado, el país no ha dejado de caminar, el país no ha dejado de evolucionar en sus metas, en sus ideas, en sus aspiraciones. El sector de la oposición más radical en apariencia se quedó estancado en la lucha por la salida del gobierno, pero eso no es lo que está pensando la mayoría de la población. La mayoría de la población está o en la carrera diaria por el sustento económico, y ahí el chavismo o el gobierno bolivariano sí ha tenido mayor capacidad de conectar con esas aspiraciones. De hecho, hay un incremento en la valoración positiva de la gestión presidencial, cercana al 40%. Tendrá mucho que ver también con la pandemia. Tiene que ver mucho cómo se ha manejado la pandemia, con las comparecencias en los medios del presidente y la vicepresidenta, hablando de la gestión, de las tareas, ¿no?, de las misiones. Y eso le ha permitido ganar simpatías, aunque no se traduce en respaldo todavía, en respaldo electoral y político. Es un avance importante. La revolución se ha fortalecido en esta última etapa. El reto fundamental de la revolución es el relato, es la gestión, son ambas. Yo creo que son ambas y creo que se están dando buenos pasos en ese sentido. Yo creo que el primero ha sido defender las instituciones venezolanas del golpismo. Yo creo que ya es una especie de primer punto donde los otros factores se pueden ir mejorando en el tiempo. La narrativa también tiene que ver con un proceso propio de la evolución de la sociedad venezolana. Claro. Es decir, están cambiando los actores, también está cambiando la distribución de clase, la distribución de estatus. La migración también tiene un componente... Hay un empresariado emergente que puede convertirse en aliado de este proceso de cambio. Totalmente, hay factores de emprendimiento social en todas las escalas de la sociedad. Hay un cambio, ¿no?, de paradigma y de visión de cómo se autorreconoce la sociedad venezolana. Creo que el chavismo tiene el reto de seguir conectando, ¿no?, con estos cambios. Y creo que a nivel de la gestión, yo creo que la pandemia lo centralizó todo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que era visto como elementos de gestión aislados, en la pandemia se ha concentrado todo, y creo que ahí el trabajo ha sido positivo. Y ha colocado al chavismo como el principal actor y al presidente Maduro como el líder fundamental del país. Bueno, William Serafino, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero vernos pronto. Mucho éxito en este nuevo instituto Samuel Robinson. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingo, 11 de la mañana, domingo, 8 de la noche y lunes, 8 de la noche. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.